Llamamos a un especialista que nos diga dónde está la verdad, porque lo que estamos notando es que no solo tenemos esta grieta, que si se quiere hasta podría ser lógica, lo que no es lógico que se asuse, que se potencie, pero en todos los países deben existir grietas en determinados temas, en algunos en forma sangrienta, por suerte el nuestro no. Pero además de la grieta, lo que uno está observando es que en la campaña se dicen cosas que, por lo menos en el ejercicio del oficio periodístico, uno dice, me parece que no es así. Los datos oficiales indican que no es así, el Banco Mundial indica que no es así, el Fondo Monetario dice que no es así, la OIT dice que no es así, la ONU dice que no es así. Sin embargo, en este caso, nuestro presidente afirma cosas con una admirable seguridad, sin moverse en una pestaña, ante miles de personas, y parece que no es así. Vamos a saludar al economista que siempre es tan amable en atendernos, al profesor Fabián Medina. Fabián, ¿cómo va? Jorge Chamorro es mi nombre. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, si no te molesta, te vamos a usar para... No, para nada. Bueno, para eso estamos. Te agradezco. Bueno, entonces, más que nada al profesor universitario, vamos a pedirle que escuche a Macri lo que sentencia ayer en una radio en Córdoba. Sí. Hoy ya tenemos bases sobre las cuales, con un cierto consenso, como planteé el otro día en el debate, y saliendo de la incertidumbre política, porque ustedes se habrán dado cuenta que el lunes 12, después de la PASO, el dólar se fue a las nubes, la bolsa se destruyó, el riesgo país se fue a las nubes. ¿Por qué? Porque el mundo lo asusta que los argentinos queramos volver atrás. Pero también tenemos un dólar contenido, presidente, es decir, ese dólar... ese día era 45, estaba pero perfecto. Si la elección la ganábamos nosotros, el dólar seguía en 45. No, era 45, era un dólar competitivo. Si las exportaciones están creciendo ya hace mucho tiempo. O sea, todo lo que viene después es porque tenemos que ser creíbles, y no somos creíbles, porque no podemos tener un acuerdo amplio, que gane quien gane, va a cuidar las cuentas públicas, va a decir la verdad, o sea, el INDEC va a decir la verdad como la dice hoy, ¿no? Vamos a informar, vamos a tener todas las herramientas de transparencia en la gestión pública, como tenés hoy, que tenés acceso a la información pública, tenés comprar y contratar por internet, y vos sabés que lo que hacen los dirigentes, tus líderes y tus funcionarios con tu dinero. Entonces, todas esas cosas que hemos ido mejorando son la base de la Argentina que viene. Ahí tenemos la primera parte, Sí. profesor Medina, donde habla de que todo lo que está pasando es por el resultado de las PASO. O sea, sigue culpando a los demás de los problemas que él mismo genera. A ver, el problema de la deuda que tenemos está generado por él. En 2015 teníamos una deuda total de 90.000 millones de dólares, hoy tenemos una deuda de 285.000. Pero ¿y cómo si él afirma que la deuda la bajó, que no 3 de cada 2 dólares lo usa, que 2 de cada 3 dólares son para pagar deuda del gobierno anterior? Y son muy hábiles para mentir. De todo eso que dijo, creo que el 90%, o mejor dicho, el 10% puede llegar a ser la verdad. Entonces, la deuda pasó de 90 a 300, bajó a 285 hace un mes atrás, cuando recompró deuda, agarró 5.000 millones de dólares y recompró deuda por 15.000, que estaba baja, pero esa es 2025 en adelante la que compró. No compró la 2021-2022, que es la que nos complica. Primero. Segundo, el PBI en 2015 estaba alrededor de 650.000 millones, 680.000. Millones de dólares, sí. Dólares. Sí. Pasó un número redondo 700. Sí. Hoy está en menos de 300.000 millones de dólares, por lo tanto, la relación deuda-PBI hoy es 100%. Estamos hablando después de la última devaluación del 12, que fue la generada por ellos mismos, mintiéndole a los banqueros el día 9. Sí, en esa operación escandalosa con alguna consultora. En el Hotel Savoy con las consultoras. Sí, que desaparecieron. No aparecieron más la consultora esa. No, pero no solamente no aparecieron más, sino que están judicializando los responsables. Claro. Van a tener un serio problema ahí. Después ya tenés, con todo el tema del 12 en adelante, ya fueron citados a declarar el presidente del Banco Central y el jefe de gabinete.
Sí, correcto. Además de, por ejemplo, Dietrich, ministro de Transporte, con el que era el ministro de Energía, después secretario, y Guasel. Claro, claro. O sea, están empezando a declarar y dar testimonios en la justicia los funcionarios de este gobierno. ¿Cómo será, no? Aparte, estamos en un caos que ellos mismos generaron. El gasto sigue siendo el mismo, el nivel de subsidio sigue siendo el mismo. A ver, que te digan que que bajaron el déficit fiscal, que era 80% subsidios, lo bajaron a ese nivel, no significa que haya bajado los subsidios. Lo que hicieron fue subsidio al transporte y subsidio a la energía, lo mandaron a Provincia de Buenos Aires y a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y le mandaron la plata para pagar esos subsidios. O sea, es ni más ni menos que un mero pase contable. Claro. Para mostrarle al fondo que bajaron el déficit al 20% de lo que era. Claro. Pero claro. el déficit no tiene nación, lo tienen dos distritos que son provincias, porque por más que sea la ciudad autónoma, se trata como si fuera una provincia. Correcto, correcto. Entonces, y después tengo las metodologías de trabajo estadístico, es puro maquillaje y no hay nada relevante ni comparable, ni siquiera mes contra mes. Ah, por ejemplo. Los datos que uno tiene de fuentes internas están estableciendo que no existen deflactores, no existen factores de peso ni representación en las ramas de actividad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que vos no podés comprar los precios, los valores, los índices de un mes contra el otro porque no tiene para sacar el efecto de la inflación o incorporarlo. O sea, estamos hablando mes contra mes con inflaciones muy altas y no lo podemos comparar porque no podemos desestacionalizar, que es lo que se llama en la metodología, ¿sí? Claro, claro. Sí. O sea, estamos comparando el precio de septiembre con el precio de mayo. Claro, para decirle a la gente, o sea, capaz que tuviste 3 días menos, o por feriado, tuviste lluvias, tuviste parate en plantas por determinados temas, y eso no lo tiene en cuenta, claro. No solamente eso, y a lo mejor tuviste un 25% de inflación y no le quitaste el 25% de inflación al de septiembre para ver si es más o menos que el de mayo. Perfecto. O sea, un error grave de metodología ahí. Yo no llamo metodología, hace rato lo venimos diciendo, Jorge, ¿cuánto hace que lo venimos diciendo que no se equivocaron en nada? Sí, está claro. Es lo que venían a hacer. Sí, y en cuanto al tema del IPC, el dato a nosotros en el estudio, con la misma metodología, con la metodología correcta del INDEC, nos daba 7. O sea que este 5,9 para ustedes está dibujado. El 5,9 en lugar de tomar el 15 de septiembre contra el 15 de agosto y sacar el porcentaje de diferencia, eso es lo que se debe hacer, nos da 7 a nosotros. Bien. Lo que están haciendo es ese promedio de agosto-septiembre dividido 2 contra el promedio de julio-agosto dividido 2. En el caso de los promedios, los números siempre bajan. Esto no nos viene pasando de siempre, porque el dato de inflación nosotros lo veníamos teniendo casi un mes adelantado y exacto. Hasta hace un año atrás lo teníamos exacto, un mes anticipado. Después empezó, o sea que quiere decir que la inflación es superior a la que se está comentando. Si estamos hablando de un 55 es coincidente con el 70 que nos está dando a nosotros. Aparte vos fijate que las expectativas de mercado, el relevamiento de expectativas de mercado publicada por el Central, te hablan de un dólar de 68 a fin de año. Y eso lo tenés que comparar contra el dólar del año pasado, el fin del año pasado. 28 de diciembre era 38,90. Si yo hago 68 dividido 38,90 me da casi 67-68% de inflación. El dólar no genera la inflación, el dólar la muestra la inflación. O sea, esa es la inflación esperada para este año con este tipo de políticas económicas. Qué interesante. Y pregunta, en cuanto a la deuda, que el presidente lo sigue diciendo en todo reportaje acá, después del audio no... A ver, él habla de que... El mentiroso tiene que creerse lo que dice porque si no
Si no, si él no se lo cree, no lo puede hacer creer a nadie. Sí, es lástima que sea el presidente de la República. Lo peor del caso es que es el presidente de la República y somos 45 millones de personas en el mismo barco. Claro, tal cual. ¿Cuánto estaba por el sobreporcentaje del PBI en el 2015 la deuda? Y si te acordás, ¿cuánto está ahora? Y estábamos en 90.000 sobre 700.000, estamos hablando de un 15% cuando mucho. Claro, estamos hablando de moneda dura, en dólares. Claro, dólares. Esa es la que hay que mirar. 90.000 dividido 680. Sí. Mejor dicho, sí, 90 dividido 680, eso te da 15%. Sí. ¿Y cuánto es hoy en dólares? Y hoy estamos hablando de un 100. ¿Y cómo el presidente puede decir, es cierto que de cada $3, 2 son para pagar la deuda anterior, del gobierno anterior? A ver, tuviste del 2016 que generar el acuerdo de pago, porque ya teníamos sentencia primera, segunda y de corte, en cuanto al default de los fondos, ¿sí? Sí. Eso se le otorgó el OK por 16.000 millones de dólares. Pero en el 2016 tomaron deuda por 35.040. Y durante 2017 pidieron deuda por 100.000 millones de dólares. Por eso en enero de 2018 se cortó. Después de la conferencia de los fabulosos 4, como lo llamo yo, el Día de los Inocentes, el 18 de diciembre, en que se hizo cargo de la economía el jefe de gabinete, que es licenciado en Ciencias Políticas. A ver, yo creo que la próxima vez voy a hacer una columna sobre física cuántica. Sí. Después de eso se cortó el crédito internacional en enero, en abril empezó el problema del tipo de cambio, y vino el fondo. Y principio de mayo recurriste al Fondo Monetario el primer acuerdo. Para terminar en septiembre el segundo acuerdo, que nos lleva eran de 40.000 millones a 58.000, cuando el fondo por carta orgánica nos puede prestar 10.000. Correcto. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que el fondo siempre es corresponsable de la pobreza y la miseria que estamos teniendo. Sin ninguna duda. Y Fabián, otra pregunta sí. Al profesor. Se dice una vez más, como si acá no hubiera pasado nada, escuchás a los ortodoxos diciendo que todo el problema es por la emisión monetaria y el gasto público. ¿Esto con este gobierno quedó destruido ese argumento o tiene algo de razón? Tenés emisión cero desde octubre del año pasado, salvo este mes que ya se emitieron 120.000 millones de pesos. ¿Y entonces cómo tenemos inflación si para ellos la emisión sin respaldo es lo que pasa es que eso se está emitiendo sin respaldo la Selic? Cuasi fiscal, digamos. Es cuasi fiscal, pero de crecimiento, de especificación inmediata. Claro. Porque son a 7 días. En caso de que vos digas, no hay más Selic, tenés que imprimir 1.3 millones de miles de pesos para pagarlas. Hasta ahora las han renovado, más o menos. Hasta ahora vienen renovando. O sea que ahí no hay emisión, entonces... No, pero vos tenés, por ejemplo, lo que hay que hacer hincapié con ese tema es que el 30 de septiembre pasado salió un decreto nacional en el cual todos los organismos del Estado, incluyendo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, tienen que usar todo el excedente líquido que tenga, o sea, todos los pesos que le queden, en compra de letras del Estado. Bien. Hasta abril del 2020. ¿Qué quiere decir eso? A ver, todos los organismos del Estado, los ministerios, a lo mejor les sobraban, para decir un dato, 10.000 millones de pesos, ¿sí? Sí. ¿De presupuesto? Sí. Y el ministro, si tenía ganas y la intención de hacerlo, lo distribuía entre sus empleados como si fuera un bono de fin de año. Por ejemplo. Este año no lo va a poder hacer eso. Este año lo que va a tener que hacer es comprar sí o sí letras del Estado. Y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es de los jubilados, es plata para los pagos de los juicios y todos los retroactivos de los jubilados, hoy tiene un líquido de 600.000 millones de pesos. Contra los 2.1 billones de miles de pesos que tiene en su totalidad. O sea, estamos hablando que le queda líquido algo así como un 30% del fondo total.
Quieren que qué eso también peligro, vaya a letra del Estado. O sea, van a terminar de saquear lo que son el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es lo que eran las viejas cajas jubilatorias, Sí, que sí, decían sí. siempre que lo primero que se agarraban en las cajas jubilatorias. Bueno, eso lo están haciendo realidad. ¿Y el gasto lo bajaron? No bajan el gasto. El problema no es el gasto, Jorge. El problema es que no saben recaudar. Bien. Vos tenés que recaudar más, no exprimir a la gente. Cuando vos exprimís a la gente con los impuestos, llega un momento que es un cuello de botella y la gente no paga más porque no quiere, sino porque no puede. Claro. Si vos no bajás y eliminás impuestos, o no haces impuestos disuasorios, como en bienes personales, las cuentas en el exterior, que lo podrías usar como disuasorio, ¿qué quiere decir eso? Mucho más fácil. Vos tenés acá una tasa del 0,75 que pagás de bienes personales en el máximo. Si las cuentas que están en el exterior vos las ponés al 3%, al primero de los que estén al 1 de julio de cada año, en lugar de pagar 3%, contra 0,75 los van a traer para pagar menos y ingresan dólares al esquema. El problema que tenemos es que no entran dólares. Y a partir de ahí no solamente van a pagar menos, sino que hay menos dólares en el exterior de argentinos. Eso lo sabes cuándo son, porque tuviste el blanqueo 2016. Sí, por supuesto. Está claro. Que si no me equivoco debe ser algo así como 35.000 millones de dólares en cuentas en el exterior. Es más, el documento del plan de los 100 días de gobierno que el justicialismo le entrega a Alberto Fernández está contemplado todo eso. Eso, y después hacer un progresivo hacia abajo de los bienes. 2, 1,5 y 1 del 2022 en adelante los bienes en el exterior. Contra el 0,75 de los que tienen acá. Sí. Se aclara que preservando a la clase media no se va a tocar a la... Ahí toca realmente la capacidad contributiva real de quienes lo tienen. Es decir, que cuando yo pongo el foco en déficit y gasto, lo que quiero evitar es esto que estás diciendo vos, tocar por el lado del ingreso. Exacto. Esa es la misión que tienen los ortodoxos. El déficit lo bajan al 20% de lo que es y transfirieron a provincia y a Ciudad de Buenos Aires los subsidios de energéticas y transporte, y también le transfirieron la plata para pagarlos. Claro. Es un mero pase contable eso. Sí, con eso con eso le mostraron al fondo que habían logrado el déficit en 0,5. La baja del déficit, a un 20% de lo que era. Bien, bueno, la verdad que el tema da para un programa especial, porque se pueden, para desasnar de todo esto, porque vos viste que como si nada hubiera pasado, ya en los paneles escuchás a los ortodoxos diciendo otra vez como hay que bajar el déficit, hay que bajar el gasto, y cuando todo este gobierno se la pasó hablando de eso, hizo trizas todo. Yo te lo voy a decir mucho más fácil. La primera medida del próximo gobierno son cosas en simultáneo. Después de los nombramientos tienen que meter 2 decretos, uno para que las tarifas de servicios públicos que sea el proceso de los servicios públicos especificado, el proceso, no la tarifa, porque si vos especificás la tarifa, por ejemplo, en el gas lo tenés a $8, ¿sí? El millón de BTU. Si vos especificás el gas, van a ser 8 por 60. Claro, no hay ningún problema. Se hace bárbaro, sigue lo mismo. Claro. Si vos especificás el proceso, a lo mejor te vas a terminar teniendo un valor en dólares de 4. Claro. Con lo cual bajas el gas al 50%. Eso es uno. Y el otro es la nueva regulación de los combustibles líquidos a valor de costo de producción más ganancia razonable. Que lo lógico, un país que tiene autoabastecimiento y que tiene producción. Claro, sí. Exacto. Después tenés que reestructurar sí o sí la deuda con el Fondo Monetario únicamente, no con el resto. Sí. Porque el fondo fue lo que te destruyó el esquema financiero. Claro, pero el fondo dice que lo hagas con el resto y le hagas quita. A ver, el que va a disponer es el gobierno nacional, no es el fondo. El fondo es copartícipe necesario, si tenemos que traducirlo en términos de abogado, de lo que es el gobierno nacional, en la miseria y en la pobreza de la población. Está clarísimo, eso es ninguna duda. Una vez más. Desde ahí tenés que renegociar con el fondo su propio acuerdo. Después de eso, después tenés que hacer que la liquidación de exportaciones no liquidadas ingresen al país en el orden de los 60 a 90 días. Claro. Y ahí te acumulaste con y también sacar
decreto que te dije antes de bienes personales, con lo cual vos de enero a junio, julio te encontrás con casi 75.000, 80.000 millones de dólares que ingresan al país. Qué interesante. Bueno, te comprometo, Fabián. Y ahí podés armar otro esquema distinto, ¿no? Te comprometo cuando pasen las elecciones y se vaya acomodando los melones a profundizar estos temas, ¿puede ser? Perfecto, no hay problema. Esperemos que el carro empiece a circular para que los melones se acomoden solos. Sí, por favor. Gracias, Fabián, como siempre. Un gusto. Un gustazo. Bueno, el profesor economista Fabián Medina, bueno, poniendo un poco en blanco sobre negro lo que Macri dice, suelto de cuerpo, que este gobierno se desendeudó y que este gobierno tiene menos deuda que el gobierno anterior. Ya está sintonizado con toda la información de la primera mañana. ¿Dónde? En Página Abierta. Con la conducción de Jorge Chamorro por las 7.